El encuentro ha durado unos 45 minutos aquí en el Vaticano y Marco Rubio en la red social X ha publicado varias fotos con el Papa León XIV comentando que había servido para promover el empeño común por la paz y la dignidad humana, algo que también comparten fuentes estadounidenses que han comentado con la prensa que esta reunión ha sido constructiva y que marca la sólida relación entre el Vaticano y la Casa Blanca. Lo cierto es que Rubio había ya advertido antes de llegar aquí a Italia desde Estados Unidos que eran muchos los temas sobre la mesa, había hablado por ejemplo de la ayuda humanitaria a Cuba, un tema que está muy vinculado a su figura política por sus orígenes cubanos y que aquí en el Vaticano conocen muy bien, ya que son históricos mediadores en la isla. Pero lo cierto es que son muchos otros temas, la guerra en Irán, la situación en Venezuela, muchos de ellos como estos dos que contraponen la visión de la Santa Sede y de la Casa Blanca. De hecho, por eso hoy todas las miradas estaban puestas en este encuentro. Marco Rubio y el Papa ya se vieron hace más de un año, días después de que León XIV, el primer Papa estadounidense, fuese elegido, pero la situación es completamente diferente. De hecho, durante todo este año no ha habido reuniones entre la administración de la Casa Blanca y el pontífice. Esta es la primera y llega en un momento de enorme tensión tras los ataques de Donald Trump y la defensa férrea de León XIV de la paz. Rubio ha intentado esta mañana reconstruir esa relación, guiñando también un ojo a la gran comunidad católica estadounidense que representa un 20% del electorado y que fue clave para la victoria de Trump, y desaprueba estas ofensas al pontífice de su presidente. Rubio además se presenta como mediador, reforzando esa imagen con un objetivo también electoral y de política interna en Estados Unidos, ante un Papa que ha demostrado durante estos días que no cederá en su defensa del no a la guerra. Lo ha dicho de hecho de nuevo ayer en esa audiencia de los miércoles, ha repetido que el deber de la Iglesia es denunciar el mal en todas sus formas, y lo hacía horas después de haber respondido a una de las ofensas de Trump diciendo que quien lo critique lo tiene que hacer con la verdad. Así que de esta jornada tan importante y de este encuentro entre el secretario de Estado Marco Rubio y el pontífice estadounidense León XIV seguiremos recogiendo reacciones desde aquí, desde el Vaticano. La ciudad de San Carlos de Bariloche, en la República Argentina, registra su tercer caso de Hantavirus, un paciente de 45 años que había estado en la zona norte del país, fue internado el pasado domingo en el Hospital Ramón Carrillo, el hospital público de la ciudad de Bariloche. Todavía falta confirmar qué cepa es de Hantavirus. Una de las cepas principales en la Patagonia Argentina es la cepa andina, quizás la cepa más complicada porque es la única cepa a nivel mundial que tiene transmisión de persona a persona. Este paciente se encuentra en buen estado de salud en la terapia intensiva con tratamiento paliativo. Es una enfermedad que no tiene cura, producto de que hay muy poca investigación a propósito de la poca cantidad de casos que se registran anualmente en este lugar, en la provincia de Río Negro. El año pasado tan solo 4 casos. Sí, es una cepa que conlleva generar el aislamiento preventivo de los contactos estrechos, por eso su actual pareja y su hijo de tan solo 12 años están aislados preventivamente, pero por el momento sin síntomas. Nosotros seguiremos obviamente atentos a cómo transita esta persona, esperando las muestras del Malvarán del instituto para confirmar si esta cepa de Hantavirus es la cepa andina o es otro tipo de cepa. This is our last chance. The only thing we have left is hope. El final de la serie de The Boys se dirige a cines. Los fanáticos pueden reservar asientos para las presentaciones del 19 de mayo al comprar vales para golosinas válidos ese día. Será en cines 4DX, que cuentan con sillas con movimiento y efectos ambientales. Amazon asegura que los fans sentirán cada explosión ensordecedora y cada giro impactante.